salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Aquí estamos, como de costumbre, de los martes en el programa Buen Provecho por RCR. Les habla Blanca Rosa Mármol de León en los martes que dedicamos a la justicia. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Joel García, que le agradecemos altamente que haya aceptado nuestra invitación. Él es abogado, es especialista en Derecho Penal, es profesor universitario y agrego yo un luchador impenitente por la vigencia de los derechos humanos y de la justicia. Por eso hemos querido tenerlo aquí para hablar con ustedes sobre la justicia en Venezuela, pero concretar exactamente sobre todo, aunque no lo único, en dos casos que últimamente hemos visto mucho en los medios y no precisamente porque se respete la ley y el debido proceso, sino por todo lo contrario, que son además persecuciones, imputaciones que tienen que ver con opiniones, y me refiero a los casos y el caso de Requesens. Entonces le damos la bienvenida al doctor, bienvenido a bordo, doctor Joel. No sé si tiene algo que decir de entrada o prefiere que de una vez vayamos a un caso concreto. No, bueno, sí. Muchas gracias, doctora Blanca Rosa, por la invitación. Muchas gracias a Radio Caracas Radio por siempre estar pendiente de este tan importante tema sobre los derechos humanos, el sistema de justicia venezolano, que pareciera que a no todo el venezolano le interesa o le importa la situación de los derechos humanos en Venezuela, sino hasta que le afecte a alguno de sus familiares o a ellos mismos sus derechos, es que se enteran de que tenemos derechos humanos y que vienen siendo violados sistemáticamente en nuestro país. Bien dicho, porque es así. La gente no se entera sino cuando le toca de cerca, y entonces es con extrema rudeza porque causa mucho sufrimiento, mucha impotencia, y bueno, es lo que vivimos diariamente. Entonces, esa labor suya es importantísima, y yo quisiera, en lo posible, que le explicáramos a nuestros oyentes qué es lo que está pasando en esos casos que mencioné anteriormente, porque, por ejemplo, el caso Requesens es una larga detención donde las imputaciones no se llevan a cabo en la audiencia preliminar, donde es una postergación indefinida, que es todo lo contrario de lo que quiere el Código Orgánico Procesal Penal. Si hacemos memoria, cuando se estableció el nuevo código para sustituir al enjuiciamiento criminal, la preocupación principal era el retardo que había en las causas penales. Ahora, en lugar de resolverse, yo creo que se ha puesto inclusive hasta peor, doctor Joel. Que ya Requesens tiene más de 4 años detenido, increíble, sin que se haya realizado la audiencia, doctor. No, en el caso del diputado Juan Carlos Requesens, tiene más de 4. Ya culminamos el juicio oral y secreto. Digo secreto porque el principio de publicidad nunca se respetó.
Ajá. PQC fue condenado el 4 de agosto del año 2022 por el delito de conspiración a sufrir la condena de 8 años de prisión. Sin embargo, esa sentencia desde el 4 de agosto del 2022 aún todavía no ha sido publicada y no tenemos conocimiento de la motivación que va a utilizar la juez para decirnos por qué llegó a esa conclusión de condenarlos a 8 años. En el caso O del sea que periodista, todavía no lo sabe después de 3 meses. exactamente, no tenemos la motivación todavía, no tenemos la sentencia en intenso publicada. En el caso del periodista Roland Carreño, Roland Carreño tiene 2 años preso. Su detención fue el 26 de octubre del año 2020. Iniciamos el juicio oral y público el día 9 de mayo del presente año. Sin embargo, se interrumpió el juicio ya cuando apenas nos faltaban 2 órganos de prueba por evacuar. Se interrumpió porque el juez tuvo una afección de salud, salió de reposo, trajeron un juez suplente que se empezó a dar despacho y por ello se interrumpió el juicio. Tenemos pautado para mañana 16, miércoles 16, la apertura de ese juicio oral y público contra Roland Carreño, y ya Roland tiene 2 años para que veamos que los retardos, la dilación indebida es persistente en los casos de naturaleza política. Es bueno resaltar, doctor Joel, para quienes nos escuchan, que esta dilación es completamente deliberada, porque el código establece que es excepcional la posposición de las audiencias, porque la idea es la celeridad y la concentración, y eso va exactamente contra la concentración, porque se pierde, digámoslo así, el hilo del juicio que se está llevando a cabo, porque la idea de este código es que el juicio que comienza, el juicio que termina, y luego el juez toma el otro juicio. Eso no pasa en absoluto en Venezuela. Aquí, bueno, como lo estamos hablando, los juicios se demoran indefinidamente, pasan muchas audiencias entre una y otra fijación, y eso va completamente, no solo contra el código, doctor, porque eso, bueno, uno tantas veces dice que algo es contrario a la ley, sino que es bueno decir que cuando va contra la ley va contra la justicia también, ¿verdad? Porque Sí, se aleja la posibilidad de llegar a la verdad y de llegar a la justicia como consecuencia. y Entonces, precisamente como lo dice nuestra Constitución, que el proceso constituye una herramienta fundamental para la realización de la justicia, pero para nosotros es forzado decir justicia, es forzar el concepto de justicia cuando usted tiene un retardo deliberado del proceso precisamente para tener esa condena anticipada. ¿Qué pasa si una persona de esta resultara absuelta? Bueno, nada, pasa años de su vida encerrado y ¿quién le repone ellos? Sabemos que durante tengamos este sistema de gobierno, jamás y nunca le van a reparar ese daño sufrido. Y sus familiares, que son los que sufren muchísimo más que el mismo preso. sí, esa situación que ustedes señalan es terrible porque es tiempo de vida que se pierde. En esas cárceles que tienen unas condiciones espantosas, nosotros todos lo sabemos, y usted hace bien en señalar el sufrimiento de los familiares porque ellos constatan precisamente las condiciones en que se encuentran. Es bueno que la gente sepa que hay que llevarles la comida, que no tienen ninguna garantía de un nivel mínimo de vida. Y bueno, no hablemos ni nos metamos en los casos de torturas, porque ya ese es otro capítulo, sería motivo de otro programa, pero la tortura en Venezuela existe, se cometen delitos de lesa humanidad, como ha quedado establecido con la misión que hubo aquí y con la intervención del fiscal de la Corte Penal, incluso con la prórroga que se hizo de la verificación de los hechos aquí en Venezuela. Entonces, yo quería preguntarle, doctor, aunque le va a parecer a lo mejor extraño, si usted me puede dar el nombre del juez que lleva el caso de Roland Carreño y el nombre del juez que lleva el caso de Crescencio, porque aquí hay otra figura, doctor,
que yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es que aquí los jueces se refugian en el anonimato, ¿saben? Porque el juez, para decirlo de una vez, tiene una responsabilidad ante ese diferimiento de audiencia, porque él solamente tiene que hacerlo cuando se justifica plenamente y cuando hay razones que lo hacen procedente legal y jurídicamente. Pero eso no es así, sino que ellos están muy dispuestos y muchas veces lo hacen de oficio a diferir y posponer audiencia por cualquier causa y sin insistir en la motivación. Por ejemplo, si una persona no se presenta a testificar cuando está citada, bueno, tiene que haber una justificación para esa ausencia, ¿verdad? Y el experto o la prueba de la cual se trate. Entonces, aquí hay una lenidad que hace que todo esto sea posible, que permite que el tiempo pase en contra de la persona que está, entre paréntesis o entre comillas, sometida a juicio, cuando en realidad están usando el proceso como un castigo, porque ya le están aplicando una pena. Entonces yo veo, doctor, que los jueces aquí en Venezuela se refugian en el anonimato, porque usted dice juez quinto, usted dice juez sexto, ¿verdad? Dice fiscal octavo, y la gente no sabe quién es. ¿Y por qué lo digo yo? No porque esté yo auspiciando una retaliación de la ciudadanía, sino porque yo creo que cada quien debe responder por sus actos. Y si usted es juez, usted debe dar la cara por lo que los juicios que se llevan a cabo en su tribunal y debe llevar el control. Y es por eso entonces que yo le preguntaba si me puede dar el nombre del juez que lleva el caso o que ya ahorita, sí, todavía lo tiene porque no ha dado la sentencia completa de Requesén y el juez que tiene también el caso de Roland Carreño. Sin embargo, yo voy un poco más allá. Dice Ajá, que un organismo de seguridad del Estado pudiera practicar una detención, una aprehensión arbitrariamente, como así es. generalmente se practica. El Sí, problema está que si no tenemos un fiscal del Ministerio Público que impute a esa persona que arbitrariamente fue detenida, si no tuviésemos un juez de control que está llamado a controlar el respeto y las garantías fundamentales, sí, no fuese posible llegar ni siquiera a juicio. Si los jueces de correcto. control controlaran verdaderamente, todos estos casos no pasarían de una audiencia de presentación máxime en una audiencia preliminar. Pero Sí, precisamente es en la fase de investigación y en la fase intermedia donde más se genera ese cuello de botella, ese retraso. Porque si nos podemos ver, si los jueces de control hicieran su trabajo, esto no pudiera ser. Yo he dicho siempre que el fiscal del Ministerio Público puede pedir la pena de muerte, si así quisiera, pero hay un sí, juez de control que es que le va a decir al fiscal, usted no puede solicitar eso. Entonces, necesariamente, o tiene que constituirse en cómplices necesarios, tanto representantes del Ministerio Público como representantes del órgano jurisdiccional, para que esto pudiera llegar a donde estaba. Si ellos cumplieran con su rol, no llegasen a esa etapa. En el caso de Juan Requesén, que sabemos la forma como fue aprendido, ¿verdad? El juez de control, para ese entonces era Carol Padilla, y Carol Padilla fue la que avaló todo esto. Y llegamos a la fase de juicio, porque sabemos que en la fase de investigación y de control, y la fase intermedia es el mismo juez de control. En este caso fue Carol Padilla. Y llegamos a la fase de juicio, donde Eni Carolina López es la juez que lo juzgó y lo sentenció y lo condenó. En el caso de Roland Carreño, el juez de control es el doctor Maximino Márquez García. Él fue el juez Maximino. Maximino Márquez García. Maximino. Ujú. Estuvo el caso en fase de investigación, en la fase intermedia. Y llegamos hasta el tribunal de juicio, donde el juez es Aquiles Vera. Y aquí tengo que hacer una salvedad y en honor a la verdad, que es lo que nos ha caracterizado siempre, porque hay que decir las cosas malas y las positivas también. En el caso de Roland Carreño, ese tribunal de juicio ha sido bastante diligente
Lamentablemente tuvimos el percance de la afección de salud del juez y por eso es que se tuvo que interrumpir el juicio. Sin embargo, bueno, el retardo ya viene desde la fase intermedia, desde la acusación a la celebración, a la audiencia preliminar, un lapso de tiempo demasiado prolongado, cuando sabemos que una de las características del proceso es su instrumentalidad. Esa instrumentalidad cuando son los lapsos, los términos, los tiempos en que deben realizarse los actos para no se respeten. Y eso es lo que forma parte de la condena anticipada de nuestros presos políticos. Exactamente. Entonces, muy bien que usted aclara que ha sido bien llevado el juicio en el caso de Carreño, en el juez de juicio, ¿verdad? Con el juez Aquiles Vera, pero es bueno que se sepa también que los jueces de control, en ese caso, quiero que me ayude si anoté mal los nombres, en el caso de Requesén, Carol Padilla, y Correcto. en el caso de Carreño, Maximino García, pero me falta un apellido. Maximino Márquez García. García. Ajá, Maximino Márquez García es el juez en el caso de Roland Carreño, el juez de control, que como usted bien lo dice, no hizo el control. Y en el caso de Requesén es Carol Padilla, que tampoco hizo el control, porque fíjese, doctor, y es muy bueno que usted lo haya señalado, y estoy segura que estará de acuerdo conmigo. Bueno, porque yo siento que ambos estamos del mismo bando y queremos una justicia en el área penal. Y el área penal prácticamente, doctor, es la única que se nombra de todo lo que es administración de justicia en Venezuela, ¿se da cuenta? Porque aquí todo es llevado al área penal. Entonces, ¿qué pasa? El juez de control, yo creo que es el juez más importante de toda la jurisdicción penal. Ese es el juez más importante, el que tiene que estar mejor formado, el que tiene que tener mayor integridad, el que debe tener mayor conciencia de lo que es el juez y de lo que es el apego a la ley. Porque como usted bien lo dice, le llega un detenido arbitrariamente, que es lo totalmente común y corriente en Venezuela, por desgracia, y él termina avalando esa situación. Y lo hace, yo creo que unas veces será ignorancia, otras veces será comodidad, porque doctor, yo me preocupo mucho porque en Venezuela nosotros no tenemos jueces independientes. Y no tenemos jueces independientes puede ser por una de dos razones. Una razón, tienen miedo. ¿Tienen miedo de qué? Bueno, miedo de que los destituyan y miedo por una decisión o miedo hasta de que los pongan presos. Y también tienen gratitud, agradecimiento, porque hay jueces que hay que pasar por algunas excepciones para no ser injustos, pero hay una gran cantidad de jueces que, sabiendo que no llenan los requisitos para ser jueces, lo son. Entonces ellos están agradecidos, entre comillas, porque están desempeñando ese rol para el cual no están calificados. Y ese es el grave problema. Entonces, si usted pasa de ese problema a lo que es un juez de control, el resultado es nefasto. Es ese que usted y yo estamos conversando hoy. Entonces, yo tenía también me vino a la mente también aquella disposición que teníamos antes, digo antes porque ya la modificaron, porque siempre lo modifican para peor al Código Orgánico Procesal Penal, de que la gente no podía estar detenida más de 2 años sin llegar a sentencia y que procedía a la libertad. Y por dar una libertad esa pusieron presa a la jueza Fiuni, ¿te acuerdas? Sí, piense que usted ha dicho una gran verdad. El juez de control es el filtro, es el depurador de cualquier proceso. Pero allí tenemos una mezcla de todo lo que usted ha dicho, de ignorancia, de falta de preparación, de algún favor, de miedo, de terror a que pueda ir preso. Y eso es lo que constituye estos jueces de control. Y sobre todo, aquellos que tienen esa competencia muy cuestionada, pues yo la cuestiono, esa competencia sobre terrorismo. ¿Por qué cuestiono esa competencia? La competencia es de orden público. La competencia tiene que estar creada en la ley.
La competencia no puede ser dada por una resolución de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. La competencia tiene que ser establecida en la ley como que es de una materia de orden público. Sin embargo, esa competencia que yo la cuestiono siempre y les alego a los jueces de que son incompetentes, precisamente porque esa competencia no existe. La competencia, para que sea especial, tiene que estar determinada en la ley, debe tener una estructura para ello. Es una mezcla de todo eso y es preocupante porque la ignorancia es grave en estos casos y que si tenemos un juez que debe favores, tenemos un juez que no es autónomo y además es ignorante, es un peligro, es un totalmente peligro y peligroso y es lo que estamos sufriendo hoy día. Sin embargo, doctora Blanca, en mi caso yo insisto y persisto porque yo sé que esto no va a ser para toda la vida. Y hay una pregunta muy recurrente que me hacen: Joel, si tú sabes que es difícil afrontar un proceso de este tipo, ¿por qué sigues allí? Yo digo, bueno, porque yo cumplo con el deber ser y será otro quien debe tomar una decisión fuera de lo que es el ordenamiento jurídico establecido y debe colocar su firma y motivar una sentencia que con ello estamos constituyendo las pruebas para un futuro poder enjuiciar a estas personas que cometieron estos atropellos y que mantienen a Venezuela como el país con más presos políticos en el mundo. Bueno, no sabe lo que respalde, con qué fuerza respalde lo que usted ha dicho. Yo pienso lo mismo. Nosotros tenemos que perseverar. Nosotros, porque en la realidad se atropellan los derechos humanos o no se cumple el debido proceso o se apliquen penas anticipadas, no tenemos que darnos por vencidos. Es todo lo contrario, con más fuerza tenemos que luchar contra eso. Doctor, le voy a pedir que permita una pausa y regresamos en unos minutos. Seguro. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde.
Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes en RCR, en el programa Buen Provecho. Les habla Blanca Rosa Mármol de León y tenemos como invitado a el doctor Joel García, que defiende de una manera realmente admirable los derechos de los procesados penales en Venezuela que están siendo víctimas de gran injusticia por largas prisiones sin celebración de las audiencias o imputaciones, a lo cuales llamamos a meternos sin fundamento, sentencias por pronunciar, etcétera. Antes de eso quería decirles que seguimos con la Dirección General de Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Willy Sarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y en los controles Gregorio González. Y les habla Blanca Rosa Mármol de León, como les dije antes. Doctor Joel García. Fíjense bien, esas imputaciones, nosotros hablamos, y usted hizo referencia de una manera muy acertada a esa presunta competencia sobre el terrorismo. Cuando yo veo que realmente el terrorismo judicial es el que se está haciendo con esa presunta competencia de terrorismo, es exactamente al revés. Entonces, ¿cuáles son las imputaciones que le tienen a estas dos personas? Un caso a Requesén y en el caso a Roland Carreño. ¿Y existe alguna sustentación para imputaciones de esa naturaleza y la forma de detención y todo ese horror que ha pasado en estos casos? Piense que en el caso de Roland Carreño, cuyo juicio pensamos tener la apertura mañana, él ha sido imputado de tenencia ilícita de armas de guerra, además de financiamiento al terrorismo, de conspiración y de asociación. Quien conoce a Roland Carreño, quien sabe de su trayectoria profesional como periodista, como ciudadano que cultiva la identidad nacional, mal pudiera pensar que Roland Carreño carga dentro de sus pertenencias, en su bolso de mano, un fusil AR-15. A Roland Carreño, el 26 de octubre del año 2020, fue aprendido cuando salía de su residencia y dicen los funcionarios que al practicar la inspección corporal y la inspección al vehículo donde se trasladaba, consiguieron un fusil AR-15, además de $10,000 en efectivo, un mapa de Venezuela donde estaba señalada la ruta desde Caracas hasta Maracaibo y Maicao, Cúcuta también, donde supuestamente fue la ruta que utilizó el dirigente político Leopoldo López y que Roland Carreño de alguna manera coadyuvó a esa fuga, y que está asociado, por supuesto, a los miembros del Partido Voluntad Popular para delinquir. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar, ¿es creíble, es posible que alguien crea que Roland Carreño cargue un fusil entre sus pertenencias sabiendo la trayectoria de Roland Carreño? Por supuesto que no. Y le confieso esto, doctora Blanca Rosa. Cuando detienen al periodista Roland Carreño y somos llamados para que nos encargáramos de su defensa, yo especulaba con los colegas y decía, no creo que le vayan a sembrar un arma, no creo que le vayan a sembrar explosivos, porque todo el mundo sabe quién es Roland Carreño. Fue sorpresa, le sembraron un fusil. Y eso es lo que lo mantiene privado, porque es la supuesta flagrancia, esa tenencia de fusil.
Y además que el financiamiento del terrorismo es el financiamiento del Partido Voluntad Popular. Les decía yo al fiscal y al juez del control que un terrorismo que está inscrito legalmente ante el Consejo Nacional Electoral como es el Partido Voluntad Popular. Un grupo terrorista que ha tenido alcaldes, que ha tenido gobernadores. Entonces, ¿cómo es que el Consejo Nacional Electoral inscribe en sus bases de datos, en sus registros, a un grupo terrorista como es Voluntad Popular? Carlos Requesén fue acusado por el caso conocido como los Drogos, el magnicidio frustrado. Requesén fue acusado de dos delitos de homicidio calificados de grave frustración. Uno en la persona de Nicolás Maduro y el otro en la persona de 7 efectivos militares que estaban en esa parada militar. Además de terrorismo, traición a la patria, tenencia ilícita de armas y municiones, además de asociación para delinquir, instigación pública continuada. Esos son los delitos del diputado Juan Carlos Requesén. Recordemos que en el caso de Requesén, ese mismo de su aprehensión, que es el 7 de agosto del año 2017, recordemos el discurso que dio ante la Asamblea Nacional en esa mañana. Un discurso bastante encendido, un discurso lleno de verdades, lleno de sentimientos, y en horas de la tarde fue aprendido. Entonces, dos casos que desde el punto de vista jurídico no tienen asidero alguno. Desde el punto de vista personal y profesional, para mí, me han enriquecido mucho, han dado a demostrar qué es lo que tenemos por justicia y que me ha llenado de muchas ganas de pararme en esa tarima cuando enseñamos derecho en nuestras universidades y afincarnos, formar a los mejores profesionales hoy día, porque esto tiene que cambiar, doctora Blanca, y son esos futuros profesionales quienes deben llenar esos vacíos, pero con mucha ética, con mucha deontología, con mucha cultura jurídica, y de que esto nunca más pudiera pasar en Venezuela, que esto lo vengamos como un antecedente nefasto, muy oscuro de nuestra historia jurídica. Y por eso insisto en la instrucción del derecho en las universidades, por eso insisto defendiendo estos derechos, porque quizás yo no lo vea, ojalá sí pudiera, pero las generaciones futuras tienen que tener un mejor sistema de justicia. Sí, doctor, usted hace un trabajo admirable en dos áreas. En el área de la educación, como usted lo acaba de señalar, formación de los abogados que vienen, porque necesitamos que sean verdaderos abogados, y en el área de la defensa de los que están siendo sometidos a este desastre que ha devenido la administración de justicia en Venezuela. Son dos áreas muy difíciles las que se han cogido, doctor. Son bien áridas, son exigentes, y la gente las ve, como usted mismo acaba de señalar, que le comentan a veces como sin esperanza. Pero eso sería tanto como decir que porque a uno le despojan de sus derechos, entonces uno deja eso así. Cuando no hacer nada, nunca es una opción. Nunca es una opción. A mí me han dicho casos, por ejemplo, recientemente, hay una persona allegada que ha sido víctima de un despojo tremendo en otra área, en el área de propiedad de su apartamento. Y alguien me dijo que por el tiempo transcurrido, porque no había podido lograr nada, el caso no es mío, pero yo lo estoy viendo ahora, me estoy enterando. Como eso ya tiene, no sé si son 15 años, doctor, una cosa así, el despojo del apartamento de la manera más inicua, entonces que eso es mejor dejarlo así, imagínense. Entonces renunciar a la propiedad de un apartamento porque ya uno hasta casación. Y bueno, y le negaron todos los derechos de una forma increíble. Bueno, es un caso de estudio, pero hago la referencia porque es semejante a que, bueno, ya yo tengo tanto tiempo aquí detenido, no me reconocen mis derechos, me siembran evidencias, posponen las audiencias,
no razona la sentencia, el juez es el que conoce las apelaciones, también está predispuesto, porque es la mayor parte de lo que tenemos. Entonces, los abogados no vamos a asistir a estas personas porque tenemos un poder judicial en esa forma. No, yo creo que no. La desesperanza no es la solución. No. Después de la desesperanza a la resignación, lo que trae es un paso nada más. Si nosotros creemos en la resignación, nos entregamos totalmente. Mientras haya esperanza, hay posibilidades de hacer las cosas para que cambien. Pero hay que coadyuvar. Todos tenemos que aportar a ese cambio. Y, sin embargo, si vamos a esperar porque otros hagan, nunca vamos a llegar a nada. Nosotros somos los motores para generar esos cambios. Nosotros somos los que tenemos que propiciar los cambios. Y cuando yo le digo que en una tarima de un aula de clase, me encargo de ello, es de que el estudiante vea una esperanza de que estudiar Derecho vale la pena. Porque si lo vemos con desesperanza, nadie estudiaría Derecho en este momento. Pero si un país se devasta por un terremoto, por ejemplo, un desastre natural, tenemos que formar a los mejores ingenieros para poder construir nuevamente a ese país. En el caso nuestro, de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro sistema de justicia, en tu Estado de Derecho, tenemos que tener a los mejores, para que sean ellos los que construyan, porque no se trata de reconstruir. Esto ya no se puede reconstruir. Esto hay que construirlo desde cero nuevamente. Y son ellos, esa generación de relevo, la que debe encargarse de construir este país. Así es, doctor, exactamente. Ha sido un gran placer oírle, de verdad. Yo quería, si no es un abuso, porque sé que le estoy quitando bastante tiempo y usted está en los tribunales y está muy ocupado, pero yo tengo una preocupación, como tienen muchas personas aquí en Venezuela, por el caso también de Javier Tarazona, el de Fundarredes. Ese es otro caso que de lejos se ve pues la iniquidad, director de Fundarredes, una organización que lucha por la vigencia de los derechos humanos y que está incluso muy disminuido su salud actualmente, a lo mejor empeorado por la situación de la prisión o causada por ella. Entonces, vi que tiene casi 2 años detenido, también está en este cumplimiento de pena anticipada. Vi que los maestros se están sumando a la defensa de su caso. Yo no sé si usted nos quiere hacer algún comentario al respecto. ¿Usted no tiene relación en ese caso? ¿No tiene participación? No formo parte del equipo de defensa de Javier Tarazona. Sin embargo, lo importante de señalar es como un defensor de derechos humanos, cuando es incómodo, porque el defensor de derechos humanos siempre va a ser incómodo, porque los derechos humanos lo violan, son funcionarios del Estado y siempre va a ser incómodo. Los derechos humanos no tienen distinción política, los derechos humanos no tienen distinción de ninguna naturaleza. Entonces, en el caso de Javier Tarazona, que venía denunciando una situación irregular en nuestra frontera, fue incómodo sus comentarios y por eso lo mantiene tras la red. En el caso de Javier Tarazona, al igual que otros defensores de derechos humanos, lo que nos dice es el talante que tiene este gobierno en Venezuela de que los derechos humanos no se respetan. Y hay que hacer un paréntesis aquí, cuando hablábamos de la esperanza, que yo confío plenamente en la investigación que la Corte Penal Internacional está haciendo. Yo confío de que ellos tienen que, como lo hizo Karim Khan el día pasado, darse cuenta que en Venezuela no vamos a llegar a la investigación, al enjuiciamiento de los responsables materiales y los determinadores de estos hechos. Y será la Corte Penal Internacional, a través de ese principio de complementariedad, quien deba llevar esta investigación. No perdamos la esperanza. Sigamos luchando y trabajando por este país, por este hermoso país que se merece tener a los mejores gobernantes y el futuro para nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos que construirlo, porque yo no quiero ver a mi descendencia viviendo bajo esta trágica episodio que nos tocó vivir, doctora Blanca, cuando sabemos, usted y yo, que si bien es cierto que nuestra democracia no era perfecta, pero era totalmente perfectible, esto no se parece a lo que tuvimos. Y a veces suena
incongruente decir que yo quisiera un futuro para mi país como fue mi pasado. Porque mi pasado, sin embargo, todos teníamos oportunidades, no había que tener un carnet político para llegar a tener la oportunidad de ingresar a cualquier parte. Y bueno, sigamos manteniéndonos en este trabajo por la lucha de la democracia y la justicia en Venezuela. De verdad, muchas gracias, doctor Joel. Yo quería agregarle, me queda muy poco que agregar a lo que usted ha dicho, porque realmente coincido con usted plenamente. Y como ciudadana, y como juez que fui, y como abogada, le agradezco muchísimo y le reconozco su actuación, porque usted es un ejemplo en ese sentido. Y espero que lo reconocerá, porque son pocos los que le dedican tanto esfuerzo a esa lucha contra la injusticia que tiene que darse. Yo quería comentar también que cuando Karim Khan vino a Venezuela, dijo que no había habido cambios en la administración de justicia en Venezuela que justificaran pues que se detuviera la investigación, porque aquí se podría hacer justicia y no se hacía necesaria la complementariedad de la Corte Penal Internacional. Y quería señalar, porque yo sé que usted seguramente ya lo vio, pero para que también los oyentes lo oigan antes de dejarlo libre, doctor, que fíjese el cambio que hicieron aquí. Aquí entonces empezaron a juzgar a las personas, y en el caso, por ejemplo, de Fernando Albán, que yo sé que todos recuerdan, hicieron un juicio, entre comillas, muy eficiente, en el cual condenaron a los funcionarios de menor rango y les hicieron una condena tan absurda que yo no la podía creer. Usted la habrá visto, era agavillamiento en fuga, imagínese, la fuga hacia la muerte, que sería la de Fernando Albán, si hubiera suicidado, como sabemos que no fue, y le pusieron unas penas muy bajas, y después y ya están libres porque salieron con medidas de libertad. Entonces, claro, eso es una parodia de justicia, lo que se hizo, es una parodia muy dolorosa. Entonces, pues, con razón, menos mal se dieron cuenta de que aquí el sistema de justicia no ha cambiado y no cambiará mientras se mantenga ese criterio de sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, que es el que tenemos en Venezuela, porque no puede haber justicia si no hay autonomía de los jueces. Entonces, doctor, le agradezco muchísimo, de verdad, que nos haya dado la oportunidad de hablar con usted el día de hoy. Le deseo que tenga el mejor día posible, la menor cantidad de frustraciones en los casos que vaya a atender hoy, y que vea un poquito de justicia de vez en cuando en su trabajo. Muchas gracias, doctor Joel. A usted, magistrada, por esta invitación y siempre a sus órdenes de Radio Caracas Radio para servirle. Muchas gracias a usted, doctor. Hasta pronto. Bueno, entonces nosotros ya cumplida la entrevista que les teníamos para el día de hoy, que ha sido de la mayor utilidad, solamente queríamos agregar unos comentarios. Como ustedes han visto, la defensa de los derechos en Venezuela es algo muy difícil. Estar en los tribunales ejerciendo requiere mucha convicción y mucha integridad, pero eso no significa que nosotros no debamos seguir adelante. Así que los esperamos nuevamente el próximo martes, y mientras tanto estamos pendientes de la Administración de Justicia en Venezuela. Hasta entonces. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. RCR presentó Buen Provecho.
Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 700.